Buenos días. Me alegra mucho ver caras conocidas, pero me alegraría mucho más que fuesen una tremenda minoría. En fin, somos pocos y bastantes conocidos. Gracias por vuestra presencia. Bueno, yo os voy a hablar de un tema que, desde mi punto de vista, se trata poco, lo que me hace entender que suscita poca preocupación entre los responsables de las tecnologías de la información. Y sin embargo, como de lo único que puedo presumir es de años, pues esos años me han dado la visión de que el 90% de los fracasos, y el porcentaje lo estimo yo, se deben a fracasos en las relaciones interpersonales, a las relaciones, a la comunicación en definitiva entre las personas dentro del mundo de las tecnologías de la información y de las tecnologías de la información con el resto de unidades del negocio. Entonces, tras constatar a lo largo del tiempo que las dificultades que yo tenía cuando empezaba en este mundillo y tenía la necesidad de verme con mis usuarios, pues se mantenían hoy, llegué a la conclusión de que probablemente esas relaciones interpersonales podían subyacer en muchos de los fracasos o no éxitos satisfactorios de la gestión en las tecnologías de la información. Así que me he decidido a plantearos este tema, que no sé si va a suscitar dudas, indignación, cuando lo único que pretendo es que os invite a la reflexión. Entonces vamos a ver si lo consigo. Para empezar, me voy a posicionar en cosas conocidas, para desde ahí tratar de justificar cuál es mi visión de la importancia de las relaciones interpersonales en la gestión de las TI. Seguramente esta definición que pongo ahí, a todos los que conozcáis el mundo IT, os suena razonablemente, porque está sacada de ahí, ¿no? Y bueno, si TI es responsable de prestar servicios al negocio, lo primero es ver qué es un servicio. Y ITIL dice que el servicio es un medio de aportar valor a los clientes. Bien, y luego nos dice además que aportar valor significa proporcionar utilidad, por un lado, es decir, que nuestros sistemas soporten la funcionalidad que el usuario espera recibir para ser más eficaz, y además que le garanticemos que esa utilidad la va a tener disponible cuando él la necesita, lo que tiene que ver pues con todos esos aspectos de disponibilidad, capacidad suficiente, gestión de la continuidad, etcétera. Bien, y por otro lado, ITIL nos dice que gestión es el conjunto de capacidades organizativas que nos permiten hacer eso posible, es decir, proveer esos servicios de valor, es decir, generar valor. Y que para generar ese valor necesitamos que nuestros recursos sean capaces de proveer esos servicios. Bien, y esos recursos necesitan tener conocimientos, una cierta experiencia y unas habilidades. Y ahí es donde yo pongo la diferencia, tal vez, porque no lo he visto así en muchos sitios. Y es que esas habilidades no son solo técnicas, sino también interpersonales. Bueno, pues si entendemos que esto es así, ¿cabría la posibilidad de que las habilidades interpersonales estuviesen en la causa de los fracasos en la gestión de las TI? Adelante. No, es la primera causa. Es la primera causa. Creí que ibas a plantearme una pregunta, pero me alegra que estés de acuerdo. Me alegra que estés de acuerdo. Si no la única. Si no la única, pues probablemente, porque todo lo demás se gestiona razonablemente bien. Pero yo voy a poner unas cuantas ideas aquí para llamaros a la reflexión y, si cabe, al debate después, ¿no? Si sospechamos que puede estar detrás de los fracasos, vamos a ponerlo en positivo. ¿Qué consideramos que es el éxito en la gestión? Pues el éxito en la gestión sería proporcionar los servicios que de verdad le den valor al negocio, que se lo den en el momento que lo necesitan y además al coste previsto. Porque si alguna de esas cosas falla, ya no hemos conseguido dar el servicio de un modo exitoso.
Pero aportar valor al cliente significa hacer a esos activos más eficaces, ¿verdad? Que los activos del negocio sean más eficaces. Y la eficacia requiere funcionalidad y garantía. Luego hemos cerrado el círculo. Estamos donde habíamos empezado en el concepto de servicio. Bien. ¿Cómo se consigue la funcionalidad y también la garantía? Pues desde mi punto de vista se consigue, por un lado, garantizando que hacemos lo que debemos hacer. Lo que significa, en la etapa de estrategia del modelo de procesos ITIL o en el momento de reflexión anual que todas las empresas hacen, identificar adecuadamente los servicios y proyectos que se van a necesitar. Es decir, confeccionar adecuadamente nuestro portfolio de servicios. Por otro lado, nos hace falta asegurarnos de que lo hacemos bien. Es decir, eso que hemos dicho que debemos hacer, lo hacemos bien. ¿Y cómo nos garantizamos que lo hacemos bien? Pues asegurando que hacemos una buena identificación de en qué debe de consistir cada uno de los servicios. Luego ahí está el proceso de investigación de requisitos. Concepto que por otra parte, aun cuando sea bajo la otra imagen de la gestión, ha aparecido en la ponencia anterior y ha aparecido en la ponencia que nos daban antes en la sala central, ¿verdad? La investigación de requisitos o la gestión de los requisitos está presente en todos los sitios, pero curiosamente a mí me ha dado la impresión de que en todos los sitios aparece, pero nadie le dedica mucha atención a ello, porque luego hemos hablado de muchas cosas que están circundando a eso y que se supone que se suscitan a partir de la investigación de los requisitos. Y por otro lado, nos hace falta pues garantizar los servicios. Como hoy día subcontratamos muchísimas cosas, probablemente el punto crítico está en conseguir una subcontratación de todos los servicios que colaboran a la prestación nuestra de servicios al negocio exitosa, una subcontratación exitosa, ¿verdad? Luego, por lo tanto, hemos identificado 3 actividades que tienen que ver con el éxito en la gestión de las TI. ¿Y qué es lo que tienen de común entre todas ellas? Pues desde mi punto de vista, lo que tienen de común entre todas ellas es la necesidad de unas buenas relaciones interpersonales. Ese es mi punto de vista y es lo que yo voy a tratar de justificar aquí en el resto de la ponencia. Bueno, las buenas relaciones interpersonales con los clientes están vinculadas a identificar el portfolio adecuadamente y hacer una investigación de requisitos exitosa. Y en relación con los proveedores, en cuanto a que tenemos que conseguir unas colaboraciones eficaces para que nuestros servicios sean los adecuados después, ¿verdad? Yo no le voy a dedicar atención nada más que a lo que puede parecer menos elevado en el nivel jerárquico de la gestión de las TI, pero que probablemente tiene una trascendencia brutal después. Es en aquella actividad que se hace en un nivel de la escala profesional elevado, pero no de los más altos, ni en los más bajos. Vamos a hablar de la investigación de los requisitos. Es importante tener en consideración que cuando yo hablo aquí de la investigación de los requisitos, estoy hablando de la investigación de los requisitos para la concepción de los servicios, no para la generación del software, porque esa es otra cuestión que tradicionalmente, y yo creo que incluso en las universidades, se vincula fundamentalmente a identificar qué es lo que tiene que hacer el software. Las TI tienen que proporcionar servicios. Y los servicios pueden estar compuestos de un apartado de organización, otro apartado de infraestructuras y otro apartado de software. Bien, si hablamos de investigación de requisitos, tenemos que pensar en los requisitos del servicio, no en los requisitos del software. Y con esa óptica es con la que yo quiero que enjuiciéis todo lo que voy a ver aquí. Bien, hay una consultora que ha hecho un estudio de cuál es el grado de éxito o de fracaso en los proyectos que son capaces de generar los servicios que después se van a prestar. Bien, entonces en su estudio ha llegado a la conclusión de que el 72% de los proyectos fracasan. ¿Estaríais de acuerdo vosotros con esta cifra? ¿Sí? Lo que le llame fracaso. Efectivamente, vamos a ver qué le llamamos fracaso. No éxito. Bueno, si damos como fracaso todo aquel proyecto que no se acaba en plazo, que excede el presupuesto o que no satisface las expectativas del cliente,
Tampoco es ¿Eh? Incluso más elevada, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí, que yo creo que ya tenemos tajo suficiente, ¿eh? Bien, pues si consideramos que el 72% de los proyectos fracasan, insisto, proyectos capaces de generar servicios, que después se van a prestar. Analizándolo un poquito más, se llega a la conclusión de que el 52% es debido a los requisitos. Jope, pues ya tenemos también un buen trozo del pastel a estudiar. Y cuando profundizamos más, nos encontramos con esa división. Lo que nos dice que en el 13% de los casos el fracaso se debe a que los requisitos son incompletos. En el 12% de los casos que ha habido poca participación por parte de los usuarios. El 10% de los casos que había expectativas poco realistas. En el 9% de los casos que ha habido cambios en los requisitos y en el 8% de los casos requisitos innecesarios. Hasta donde yo interpreto estos 5 apartados, detrás de ellos se vislumbra capacidad de comunicación o de relación, pero no problemas técnicos. Porque si no hemos obtenido todos los requisitos, no había una descripción completa del sistema, es un problema de relación. Si ha habido poca participación de los usuarios, es que no hemos sido capaces de convertirnos en sus asesores de confianza. Si las expectativas eran poco realistas, es que no hemos sido capaces desde las TI de transmitir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y en qué plazo de tiempo. En fin, el tema de los cambios yo lo dejaría un poquito apartado porque evidentemente pueden deberse a muchas cosas, ¿no? Pero si hay requisitos innecesarios es que nuevamente no hemos sido capaces de identificar qué es lo importante. Y detrás de todo eso, sin duda, están las relaciones interpersonales. Bien, si profundizamos un poquito más, descubrimos que los errores en la fase de toma de requisitos, como ya hemos visto, son los más importantes, más del 50%, pero que tienen un coste para repararlo altísimo, porque si no descubrimos esos errores hasta que llegamos a la fase de codificación, cuando estamos generando un software, pues el coste se nos multiplica por 5 o por 10, pero si llegamos a la fase de mantenimiento, es decir, ya hemos creado el servicio y está ahí funcionando, el coste llega a ser de 100 o 200 veces más alto que si lo hubiésemos hecho al principio. Como por otra parte, aun cuando esto depende de las metodologías que se utilicen, a esta etapa se le suele dedicar un 15% del tiempo, pues parece que dedicarle un poquito más de tiempo a pensar y a las relaciones interpersonales en esta etapa podría ser rentable, ¿verdad? De hecho, la preocupación de los requisitos, aun cuando no se hable excesivamente de ello, está en el ambiente. Y el sector ha hecho unos grandes esfuerzos por buscar soluciones aquí. Los esfuerzos se han visto representados en técnicas de modelización, con lo cual conseguimos representar en un lenguaje mucho más sistematizado que el lenguaje verbal los requisitos. Y se han construido herramientas estupendísimas para gestionar los requisitos. Pero claro, estamos hablando de modelizar requisitos y de gestionar requisitos. Bien, pero todo eso no serán nada más que técnicas y herramientas a disposición de lo inútil si no hemos hecho una buena investigación de los requisitos. Luego, por lo tanto, nuevamente aparece la faceta de la relación interpersonal como causante de los potenciales fracasos que puedan venir después, ¿eh? Es decir, se han dedicado esfuerzos a gestionar muy bien lo que posiblemente sea inútil. Bien, ¿y cuáles serían los beneficios de una buena investigación de los requisitos? Pues es claro que por un lado vamos a conseguir expectativas comunes entre el negocio y las TI y tendremos una buena definición de ese alcance. Vamos a optimizar el tiempo de desarrollo o de generación del servicio y la productividad de quienes lo tienen que componer, ¿verdad? Vamos a minimizar los cambios, porque muchos de los cambios, que evidentemente en la transparencia anterior los hemos dejado aparcados, se generan como consecuencia de que no se ha hecho una buena identificación, no solo de que ha habido una evolución en el negocio, sino no ha habido una buena identificación. Y vamos a tener una base de referencia para identificar con claridad lo que hay que cambiar y lo que no hay que cambiar.
Evidentemente estamos en un mundo en el que, o en una parcela del saber y de la ingeniería, donde todavía hay más arte que ciencia. Y la faceta de la estimación estamos muy lejos, a pesar de los esfuerzos de los puntos función y demás, de tener la aproximación que se tiene, por ejemplo, en la arquitectura, donde con los datos del número de cuartos de baño, metros cuadrados y calidad de la construcción te dan la estimación del coste de la vivienda con un error de un más menos 10%, no más. Aquí los estudios dicen que la estimación temprana, la que se hace cuando se mete un proyecto en el portfolio, puede llegar a tener errores del más menos 400%. Caramba, estamos muy lejos, ¿verdad? Bien, pues con una buena identificación de requisitos, en esa estimación no tan temprana tendremos la posibilidad de conocer muy bien lo que tenemos que hacer y, aun cuando sea no por las herramientas sino en base a la experiencia, ajustar bastante más nuestras estimaciones. Y entonces estaremos a tiempo de que el área presupuestaria nos asigne los dineros que realmente necesitemos, ¿verdad? Y por último, con una buena identificación de requisitos, producto de una buena relación interpersonal, habremos conseguido mayor efectividad en las pruebas y reducir el tiempo de las pruebas. ¿Cuáles son los defectos que al final encontramos en los requisitos? Resumido en 3 frases. Pues o no están todos, o hay requisitos incorrectos, o no se entiende la redacción. Bien. ¿Y qué obstáculos encuentra el analista, el que tiene que enfrentarse a esa relación para hacer su trabajo? Pues la mayor parte de las veces todo esto proviene de la información que a mí me facilitan los asistentes a los cursos que yo doy sobre esta materia, ¿no? Donde cada vez que lo imparto, pues investigo cuáles son los obstáculos que ellos entienden que tienen para enfrentarse al trabajo. Ellos dicen que se enfocan en aspectos técnicos y no ven al usuario como cliente. Por ejemplo, que no entienden el lenguaje del usuario. No entienden el lenguaje del usuario, es otro de los obstáculos que tienen. Luego hablan de que, en general, aceptan los requisitos tal cual y no contrastan con el negocio, que efectivamente lo que ellos han entendido es lo que el negocio necesita. Claro, reconocer todo esto no es inmediato, lo reconocen cuando después de una dura experiencia llegan a la conclusión de que a lo mejor formarse en esta materia les ayudaría a hacer mejor su trabajo. Y claro, ya vienen con el deber o los deberes de identificar sus problemas hechos, ¿verdad? Luego también reconocen que les gusta ser independientes y que manejan muy mal la ambigüedad en la que a veces se mueve el usuario cliente, ¿verdad? También dicen que con mucha frecuencia, cuando ya son expertos en el área, hacen uso de una cierta arrogancia y se arrogan la capacidad de interpretar mejor que el propio cliente lo que él necesita. Y dicen, no, si nosotros ya sabemos lo que él necesita, llevamos muchos años con él, le conocemos bien. Y de ahí salen ciertas presunciones que nos llevan luego a errores garrafales, creyendo que realmente estamos ganando en tiempo y en buenos resultados. También dicen que acaban por no entrevistar a todos los que están afectados, e incluso que si hay alguien que les resulta incómodo, pues lo eluden expresamente. Y por último dicen, la verdad es que investigamos sin un método claro. Y entonces pues van un poco a salta de mata, y cuando llegamos a la conclusión de que falta algo, pues es muy tarde, porque no hemos tenido un método previo que nos haya dicho por dónde tendríamos que ir para que nada faltase, ¿verdad? Luego les preguntas por los obstáculos que ven en el mundo de los usuarios, es decir, como hay 2 partes en la relación, el analista por un lado y el usuario por otro, dice, bueno, estos son los obstáculos que identificas en tu lado. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que identificas en el otro lado? Entonces te dicen que el usuario no lo cuenta todo y hay requisitos que no afloran. Y entonces siempre les planteo la misma cuestión. ¿Qué pensarías si cuando tú vas al médico y le dices que te duele la cabeza, inmediatamente te receta un paracetamol y te manda para casa? Cuando resulta que a los 4 días vuelves a aparecer por allí porque no solo te duele la cabeza, te duele el alma. Tienes fiebre, te duelen las articulaciones y el médico te dice, claro, es que usted no me lo dijo todo. La sensación que nos quedaría sería bastante lamentable, ¿verdad? Pues vaya un médico, que tengo yo que contarle todo lo que me pasa, pero si es que yo no sé lo que es importante para él.
claro, el médico, sin embargo, sí asume bien su papel y entonces hace una labor de investigación más allá de lo que el paciente le está contando. Sin embargo, los analistas dicen que no se lo cuentan todo, le asignan la responsabilidad solo al usuario de que les cuente las cosas que van a necesitar, ¿verdad? Y además que son muy ambiguos en la descripción, y si no me concretas yo no puedo trabajar, no sé lo que te tengo que dar, ¿eh? Luego dicen que el usuario no entiende el lenguaje técnico. Es como si el paciente no entendiese la terminología de la medicina, ¿eh? Luego también se quejan de que hay usuarios que tienen requisitos diferentes y a veces incompatibles y que con frecuencia ven que hay desconfianza por parte del usuario, no se fían de ellos, tienen miedo, cosa que eso se constata en muchísimas ocasiones. También dicen, es que no me informa de todos los afectados, ¿eh? Estamos en la misma línea de que no lo cuenta todo, ¿eh? Y que no le suministran toda la documentación. Es decir, hay quejas sobre el comportamiento de los usuarios en las cuales se vislumbra claramente que le hacen responsable de la mala comunicación a los usuarios, cuando realmente el liderazgo de todo esto debería de ser de los analistas. Claro, hablan de que le cuentan los síntomas y no le cuenta el problema, de que le proponen una solución. ¿Dónde estará ya descarmentado el pobre usuario que se atreve a proponer una solución en términos técnicos para su problema? Bueno, y finalmente, digo, ¿pero hay algún problema que compartáis, que tú entiendas que es compartido entre las dos partes? Y entonces dicen que normalmente no se fían el uno del otro. Y dicen, es que no nos fiamos, hay una desconfianza que está en el ambiente, ¿no? Y no nos escuchamos. En cuanto uno empieza a hablar, el otro ya tiene la respuesta. En fin, hay unas dificultades ahí inherentes a la comunicación entre ambas partes. Se trata de ignorar los conflictos. ¿Me queríais aportar algo? No sé si debiera. Parecía un matrimonio, estamos leyéndolo. Esto debe ser amor. Sí, pero un amor que hasta hoy es imposible. Es decir, esto acaba en divorcio siempre, o casi siempre, vaya, ¿eh? Hay malos tratos en la relación, en fin. Bien, a partir de aquí yo he establecido unas cuantas premisas que me parece que son imprescindibles para hacer una buena investigación de requisitos y que me gustaría compartir con vosotros por si estáis de acuerdo o discrepáis. Primero, considerar al usuario como el cliente. Su majestad el cliente es nuestra razón de existir. Si no lo hacemos así, dentro de nada y con el mundo del cloud a la vista, nuestra razón de existir desaparecerá y desaparecerá nuestra función. No quiero ser fatalista, pero yo lo veo así de negro, ¿eh? Si no entendemos que somos proveedores y que tenemos clientes, aunque estemos en la misma empresa, nuestro futuro está algo oscuro y no voy a ser más negativo. Pero además de considerarlo así, tenemos que ser capaces de convertirnos en su asesor de confianza. Hay que romper con todos los obstáculos que antes hemos visto que tenían su fundamento en una falta de confianza. Tenemos que ser su asesor de confianza. Además, tenemos que tener muy claro que los requisitos siempre los da el usuario cliente. No nos los imaginamos nosotros. Él probablemente solo sabe lo que le duele y nosotros tenemos que identificar qué enfermedad tiene para ver qué tratamiento le tenemos que dar. Luego, por lo tanto, nosotros tenemos que definir claramente nuestro terreno de juego como responsables de toda la investigación y de la relación. Evidentemente dos no se entienden si uno no quiere, pero el entendimiento entre las personas está muy condicionado por la invitación que uno de los dos pueda hacer a la concordia y a la conversación en lugar de a la disensión, ¿eh? Y por último, pues utilizar una metodología, a ser posible, que sea repetible y que nos ayude a que no se nos pase nada y no se nos olvide nada, ¿verdad? Pero para que estas premisas se apliquen, tenemos que salvar una serie de dificultades. Y esas dificultades tienen que ver, primero, con que seamos capaces de asumir el papel de proveedores. Nos consideramos con mucha frecuencia los reyes de nuestro mundo, no los proveedores de servicios.
y eso es un paso que hay que saltar para conseguir un buen resultado en las relaciones interpersonales que nos dan la identificación de lo que tenemos que hacer y cómo. Pensar en crear servicios y no desarrollar software. La investigación de requisitos no tiene que ver solo con qué comportamiento tiene que tener el software que vamos a implementar después. Hay muchas otras cosas que harán posible la prestación del servicio y que si no las hacemos no llegaremos a buen puerto. Tenemos que ganarnos la confianza del cliente, sin duda, y tenemos que conseguir espacio para la decisión. Esto tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de los analistas que provienen de un mundo técnico tratan de... ¿Ya estoy en 5 minutos? Pues entonces tengo que correr un poquito más. Bueno, el analista, que suele provenir de un ambiente técnico, enjuicia todo lo que le está pidiendo su usuario cliente desde la visión técnica sobre la marcha y tiene la tentación de decir que no cada vez que ve dificultades técnicas para resolver aquello. Bueno, pues no, yo creo que hay que capturar la información y hay que tomarse el tiempo para pensar. Uno tiene que tomarse el espacio para la decisión. Hay que saber preguntar, hay que vencer las resistencias para que la conversación sea adecuada. Hay que ser capaz de identificar los problemas sin ofender, porque entrar en hablar de problemas, si no nos hemos ganado la confianza previamente, va a ser algo muy difícil. Y tenemos que colaborar a superar las diferencias con los usuarios y afrontar las soluciones con visión de negocio. Por supuesto, pasando por un paso intermedio que es ayudar a nuestros usuarios clientes a priorizar en los requisitos. Hay una condición sine qua non, esto no se puede hacer, y es conseguir un grado de madurez en los interlocutores de los clientes usuarios adecuada. Esa madurez nos tiene que llevar a que se consideren en estos términos, que no son nada más que una consecuencia de todo lo que he dicho hasta ahora. Tienen que considerar que su éxito no es el éxito técnico, es el éxito de su cliente. Tienen que considerar que lo importante no es la calidad técnica, sino la satisfacción del cliente, y que el objetivo es resolver el problema del cliente. Por último, pues el proyecto se debe de valorar desde el punto de vista del cliente, de la visión del cliente y no de la excelencia técnica, y la tecnología solo es un medio que cada vez tenemos más lejos, y vuelvo a reiterar la idea de la nube, ¿verdad? Los cambios no son una violación y el proyecto no es nuestro hijo. El cliente no mete goles, redefine el marco en el que nos tenemos que posicionar. No sé si esto os recuerda frases que nuestros equipos dicen muchas veces de ya, bueno, en fin, suena feo la expresión, pero realmente os la tenéis todos en mente, ¿verdad? Bien, todo lo que viene a continuación no es nada más que dar unas pinceladas a cosas que me parece que son importantes en este mundo de la relación interpersonal para la investigación de los requisitos, que es donde yo he querido poner de manifiesto las dificultades, ¿no? Por un lado, el modelo cliente-proveedor, con sus beneficios y sus retos, en cuanto a que con ello seremos capaces de hacer las cosas mejor, los temores que suelen subyacer en esa relación, tanto en el lado del usuario como en el lado del analista-proveedor, cómo ganarse la confianza, y aquí apunto un decálogo de lo que es importante para tener esa confianza de los usuarios, donde yo resaltaría el hecho de que para ganarse la confianza, primero hay que echarle valor. Porque la confianza no se gana mediante el pacto. Dice, no, vamos a tener una reunión para establecer una relación de confianza. Dice, pues será que no. Será que no. Tenemos que echarle valor para poner nosotros algo por delante. Nos la jugamos, nosotros le brindamos nuestra mejor parte, esperando que él responda de la misma manera. Hay que tener valor para hacer eso, ¿no? Requiere tiempo. Cuando la conseguimos todo va muy bien, pero es frágil como el cristal, se rompe inmediatamente y recuperarla cuesta un esfuerzo enorme. Y luego, pues con la confianza ganada, la credibilidad la tenemos a un paso. Solo nos hace falta un poco de cualificación técnica.
Otro de los asuntos fundamentales en esa relación interpersonal y en el éxito y en el fracaso de esa relación es la comunicación. Y aquí hay un matiz que a mí me parece importante. En la comunicación no se transmite lo que nosotros pensamos que transmitimos. Se transmite lo que nuestro interlocutor entiende. Y entonces yo puedo decir que me he comprado un coche nuevo y cualquiera de vosotros me puede decir, ¿entiendo bien si digo que has comprado un coche nuevo? Sí, pero yo estoy pensando en un coche de bebé y vosotros estáis pensando en un coche para trasladarse por la ciudad, ¿verdad? Entonces, eso apunta a otra cuestión, y es que para confirmar que el entendimiento es correcto tenemos que pedir y observar el feedback que nos pueden dar. Porque además, fijaros en ese dibujo que seguramente lo habéis leído a través de internet alguna vez. Ese dibujo es de un pintor que es capaz de poner en el suelo un dibujo de manera que si lo ves desde una parte ves una cosa casi en relieve, pero si lo ves desde otra parte evidentemente no, porque tiene una sensación de perspectiva importante. Entonces la percepción que podemos tener las distintas personas del mensaje puede ser muy diferente y está condicionado por muchísimas facetas, incluso personales, ¿verdad? Luego hay una serie de técnicas a aplicar que evidentemente tienen que ver con las relaciones interpersonales, pasando por las entrevistas, las reuniones, el análisis de los procesos y el modo de desatascar los problemas y alcanzar el acuerdo. Todo ello nos tiene que llevar a que la imagen del iceberg no se quede en esto, porque el iceberg tiene todo eso y sin embargo no todos los que se interrelacionan con los clientes usuarios son capaces de hacerlo. Depende del grado de madurez y de la experiencia que tengan para ser capaces de identificarlo todo. El que todavía es inmaduro profesionalmente, no personalmente, pero sí profesionalmente, se queda contento con lo que describe el cliente y se quedan los síntomas. Y así se hundió el Titanic, por culpa de lo que había debajo. La resolución de conflictos, sin duda, tiene una parte de contribución importante al éxito de los requisitos y está basada en una buena relación interpersonal. Por supuesto, los estilos de conducta, y al final yo me quedo con esta imagen, y es que el éxito está en haber conseguido primero una armonía y una relación que nos permita trabajar en equipo, haciendo del objetivo de nuestro trabajo un objetivo común entre los clientes usuarios y los analistas. Y dicho esto, si he conseguido generar un poco de inquietud y no aburriros, a lo mejor tenéis alguna pregunta. Dime. A ver, ¿sí? Hola. Dime. Yo creo que a pesar del micro te oiré. Me gustaría preguntarte si, aparte de que me parece interesante lo que es la investigación de requisitos, ¿no? Si nosotros dentro del campo que somos proveedores de servicios, si deberíamos tener, ¿no?, ese grado de honestidad para decir cómo lo hacemos de bien a la hora de esa investigación de requisitos. Te pongo un ejemplo, es decir, tenemos que ser honestos como tal con el cliente, porque muchas veces ese analista, ¿no?, puede recoger una serie de cosas, ¿no?, pero si el cliente nos pide el cielo, muchas veces, ¿no?, la parte comercial o técnica dice, démosle el cielo, y a lo mejor no le tenemos que decir, no te podemos dar el cielo y vete a otro proveedor como tal. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado perfectamente. Pero en la actualidad se dice, te doy el cielo. A lo mejor hay que decir, yo no puedo darte el cielo. Yo creo que esa práctica ha sido muy generalizada y ha generado el mal ambiente que ahora mismo hay entre clientes y proveedores, como consecuencia de que se ha prometido hacer cosas que luego no se han podido hacer. Entonces, eso, desde mi punto de vista, insisto, nos ha llevado a situaciones como que cuando se tiene que prestar los servicios, en lugar de
aceptar la definición del servicio y encargar el servicio, dices, yo quiero que me des este servicio, pero con las personas aquí, y me cuentas cuál es su currículum, y me indicas qué es lo que saben, y no me cambias las personas, porque en el fondo no le estás pidiendo un servicio porque no te fías. Lo que estás haciendo es pedirle personas bajo el eufemismo de servicio. Yo creo que eso es un gran error. Además, no contribuye en absoluto a establecer esa relación de confianza necesaria entre cliente y proveedor. El proveedor que se lleva de verdad los servicios y que mantiene al cliente es el que ha generado la confianza, y no puede estar basada en esa deshonestidad de prometer lo que no se puede hacer. Claro, lo sé perfectamente. O sea, de hecho, sí, pero yo apostaría por cambiar de táctica, a ver qué ocurre. ¿Quién va a ganar al cliente mejor? ¿El que promete lo que el cliente está pidiendo aun cuando sea imposible, o el que le pone realismo al cliente y le induce a una solución en términos prácticos realista y que luego no va a defraudar? Eso es cultura de empresa, porque si a ti te dicen pierdes los proyectos, deberías ¿no? No tengo la varita mágica, lo siento. A ver, ¿quién? Sí, perdona. Se escucha. Para que se grabe luego. No, da igual. No, si sencillamente era para andar en este tema, porque es que yo creo que sí que lo has tratado. Vamos, en principio enhorabuena, porque me parece una perspectiva muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Y además que contribuye mucho a la vida real. Vamos a ver, yo creo que a todos nos ha pasado, es que claro, lo que hemos estado comentando en esta última pregunta, una cosa es cómo deberían ser las cosas, ¿no? Que es lo que has planteado tú, y otra cosa es la vida real, ¿no? En la vida real, desgraciadamente, en la mayoría de los casos estamos en situaciones que se han maleado, y entonces cuando se producen estas situaciones en las que el cliente te dice, tengo esta necesidad y quiero que me la resuelvas de esta manera, claro, es lo que dices. ¿Y qué haces? ¿Le vas a decir que no? ¿Vas a perder el cliente si eres un proveedor, o vas a generar nuevo ruido diciendo no te lo voy a hacer así porque no es la mejor forma de hacerlo, que yo sé más que tú? Pues sí. Yo, mi perspectiva, yo me he encontrado hace poco en una situación muy parecida y muy violenta con este tema. Vamos, los que estáis en el foro de LinkedIn de ITSMF, pues podéis ver ahí un poquillo esto. Y yo la verdad, la única recomendación que tendría para estos casos es que al principio hay que tragar, porque es la única forma de empezar a reconstruir esa confianza con el cliente, ¿no? O sea, al principio lo que tienes que hacer es darle lo que pide, luego ya ir intentando matizar, intentando mejorar, intentando progresar para poder construir esa relación de confianza. Si el cliente no tiene, por lo menos mi experiencia, no puede empezar a construir desde una situación de rechazo, ya os digo, en el caso que me ocupa, incluso de cierta violencia verbal, ¿no? No puede encontrar unos fundamentos, ¿no? A partir de los cuales empezar a construir un poquito de confianza, entonces estamos perdidos, y hay que darle al principio lo que quiere, aunque sepamos que no es lo mejor, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Bueno, verás, en este asunto, como cada vez que doy un curso se me plantea, pues ya el discurso lo tengo preparado. O sea, realmente existen las cárceles porque hay delincuentes, y eso no lo podemos evitar, y tienen que seguir existiendo. Pero afortunadamente yo todos los días salgo a la calle y no me tropiezo con ellos. Por lo tanto, que hay que tener en cuenta que existen esas situaciones excepcionales, cierto, pero que a lo mejor con la mayor parte de las personas que son nuestros interlocutores, el hacer el intento de ponerle racionalidad a las peticiones y a las cosas que hacemos nos puede ayudar, eso no te quepa la menor duda. Y yo te puedo contar experiencias en las cuales, ante una demanda del cliente muy restrictiva, sin capacidad de actuación de ningún tipo, cuando después de 2 conversaciones hemos analizado aquello con una cierta profundidad, él mismo ha acabado pidiendo por favor consejo para ver cómo resuelvo esto en condiciones. Luego es cuestión de ver si somos capaces de generar la confianza adecuada como para que nos consideren su asesor, y a partir de ese momento las relaciones cambian absolutamente.
Evidentemente, me puedes decir que cuando tienes que hacer una oferta a través de pliego, pues no tienes esa oportunidad de conversar. O sí, o sí, o sí. No lo haya sufrido, pero lo he visto, ¿no? Es decir, si a ti te plantean en una RFP, ¿no?, implantar estamos hablando de la versión 2, de los 11 procesos con las herramientas, más la preparación de la certificación ISO 20000 en un año, si tú sabes de lo que estamos hablando, se hace a que sí. Eso es a lo que voy. No ya dentro del tratamiento de la comunicación. Y aunque traigas a 2000 tíos, ¿no?, y estemos remando todos. Hombre, si la organización tiene 10 personas, si la organización tiene 10 personas, a lo mejor. Pero si tienes 2000, la complejidad puede ser mayor. Me tienes que dejar tu dirección de correo electrónico, porque si encuentro la varita mágica te pondré un mensaje para decirte dónde la puedes comprar. Es que no hay. Dime. A ver, yo una pregunta a nivel universidad. Tú has hablado ahí, cuando has hablado de los obstáculos de los analistas, que la culpa la tiene la formación técnica un poco que tienen y por lo que no saben. O sea, es un poco como que... ¿Crees que el comportamiento de los analistas sería distinto si no tuvieran esa formación técnica? Y por otro lado, ¿tú crees que la universidad podría hacer algo a nivel universidad, cambiar las asignaturas? ¿Tú crees que podríamos cambiar algo de toda esta visión que tú has planteado? Porque aunque demos técnicas de trabajo en grupo tal, o sea, la vida real yo creo que no tiene nada que ver. O sea, no sé hasta qué punto la universidad podría, desde tu punto de vista. Sí, a ver, yo creo que un gran obstáculo que tienen los analistas para hacer bien su trabajo es el haber evolucionado desde la técnica pura. Porque si no hay alguien que les ayude a elevar su nivel de conversación y a obtener ese grado de madurez profesional que se necesita, ellos procuran no abandonar su vínculo con la tecnología. Porque es que cuando le quitas la tecnología al que está elevándose a ese nivel, es como que le quitas el suelo debajo de los pies. Su seguridad se la da a lo que conoce, se la da a la tecnología, y abandonarla para entregarse a un mundo desconocido, no es, hay que ser muy valiente para ello. Entonces, eso es un gran obstáculo a salvar. Y si no hay quien les ayude a identificar que tienen que abandonar eso porque son útiles en otro papel y con otra función, ahí el problema se mantiene. Porque les induce constantemente a estar enjuiciando lo que les están diciendo en términos de dificultad de solución. Y a decir que no inmediatamente, porque se les plantea en la cabeza que aquello tiene una complejidad horrorosa. Y a lo mejor lo que les están pidiendo se resuelve con un producto de mercado que vale 4 reales. Entonces, esa es una cuestión. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿qué se puede hacer desde la universidad? Pues mira, para empezar, yo creo que transmitirle a los estudiantes, además de unas asignaturas que les ayuden a entender que el mundo va por aquí, realismo. Hoy día hay muy pocos ingenieros industriales que diseñen engranajes o que diseñen cojinetes, ni siquiera motores. Se tienen que dedicar a otras cosas, porque todo eso se hace en muy pocos sitios y para la globalidad. En las TI estamos a punto de llegar a eso. Entonces, el que quiera hacer un nuevo sistema operativo, el que quiera hacer un nuevo lenguaje de programación o un nuevo sistema de base de datos, bueno, puede dedicarse a ello, pero va a tener escasas oportunidades. Tiene que pensar que se va a tener que dedicar a otras cosas, ni siquiera a programar, porque el cloud nos está llevando a una concepción que yo creo que es muy adecuada hoy. Las empresas quieren respuestas rápidas y respuestas eficaces. Eso hecho a la medida no se puede conseguir. Si yo quiero este traje hecho a la medida, tengo que esperar 15 días. Si lo quiero para esta tarde, me voy al Corte Inglés, prêt-à-porter. Entonces, ¿qué papel le queda al analista? El papel de ser un buen intérprete de las necesidades para buscar las soluciones en la nube, mediante infraestructuras que no sabe dónde están y productos que ya dan el 90% de la funcionalidad que el usuario espera. Entonces, hay que transmitirle realismo a los estudiantes.
O sea, si tú quieres dedicarte a programar, con la formación profesional a lo mejor tienes suficiente. Hazte un módulo de no sé qué historia. Si quieres venir a la universidad a hacer una ingeniería en informática, tienes que entender todo eso, pero no te vas a dedicar a ello. Tienes que dedicarte a otra cosa. Y esa otra cosa es entender el mundo del negocio y convertirlo a necesidades que luego puedas seleccionar para dar la solución. Ese es mi punto de vista. Dos apuntes. A lo mejor es muy direccional y si no te pones delante... Dos apuntes. Una, servicio no es lo mismo que servicial. TI tiene que entregar servicios, niveles de servicios para cumplir con los recursos, los resultados del cliente, pero también tiene que aprender a ser servicial. Sin llegar a ser servil. Exactamente. Y eso forma parte de las relaciones. Sin duda. Sí, y comunicaciones. Y segundo, el negocio para esas relaciones tiene que hacer algo. El negocio tiene que moverse. Sí, no solo depende de TI el tema de las interrelaciones, sino también depende del negocio. Por lo tanto, quizá formar o integrarse, entre comillas, las dos partes en un grupo, en un minigrupo, y formar, digamos, un grupo que facilite esas relaciones y esas comunicaciones sería a lo mejor también una solución. Lo es, yo afortunadamente tengo esa experiencia. O sea, ya he encontrado alguna empresa que me está pidiendo esta formación para los usuarios. Y ha elegido en las distintas áreas de negocio una serie de personas que considera que pueden ser los interlocutores válidos para las TI y los manda a formarse en estas cosas. Así es. Bueno, pues se acabó el tiempo y ahora pues... Muchas gracias.